Seguilas en Asteriscos con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos, información clave a mitad de semana. Bueno, hoy el presidente Alberto Fernández mantuvo en Houston, Texas, una reunión clave con inversores petroleros, con compañías del sector. Les garantizó que va a haber seguridad jurídica, les pidió que trajeran inversiones para Vaca Muerta y bueno, habló de lo fantástico que es ese yacimiento de energía no convencional que bueno, ya se ubica en el segundo yacimiento no convencional de gas a nivel mundial, en el cuarto en lo que hace al petróleo y bueno, es la gran esperanza de la Argentina para no tener que seguir importando combustibles. Alberto Fernández, quien ayer también habló ante la Asamblea de Naciones Unidas, siguiendo un poco en este encuentro con los petroleros la agenda que había marcado el ministro de Economía Sergio Massa cuando se reunió con inversores en Washington y bueno, mantuvo encuentros también con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos. En lo que hace al plano local, hoy el gobierno recibió una muy buena noticia, que es que ya se liquidaron más de 5.000 millones de dólares correspondientes a lo que se denomina dólar soja, un dólar especial de 200 pesos que el gobierno creó para recibir la liquidación de divisas de la agroindustria. Quiere decir que ante esta mejora los productores sojeros han liberado sus ventas, ya se habla de más de 10 millones de toneladas. Lo saludamos ya a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, un paso del presidente por los Estados Unidos, su presentación ante la Asamblea de Naciones Unidas y el pedido de inversiones, Iván. Sí, yo me quedaría, José, cuando te escuchaba recién analizar el comienzo de nuestro programa, esto de el presidente siguió la agenda de Sergio Massa, ¿no? Y lo subrayo porque me parece que un análisis político nos permite, de alguna manera, entender que la visita que está terminando el presidente Alberto Fernández en los Estados Unidos, sí. Precede, quiero decir, a la realizada por el ministro de Economía, que tuvo una gran cobertura mediática, que tuvo una repercusión muy fuerte en Argentina, y que en algún punto, José, eclipsó la figura de Alberto Fernández, que lo sintió. Recordemos que Alberto es un dirigente que viene perdiendo, digamos, de manera sostenida su autoridad. La autoridad de su palabra, la autoridad de sus acciones, de sus decisiones, van perdiendo color, van perdiendo potencia, toda vez que desde hace ya mucho tiempo está envuelto en contradicciones, peleas intestinas, desautorizaciones constantes. Entonces, me parece que lo que intentó en algún sentido Alberto Fernández, más allá de su platea en la Asamblea de las Naciones Unidas y de su visita, como recién relatabas, a Houston, la ciudad de Houston, bueno, más allá de esto, lo que intentó de alguna manera es recuperar por un rato la centralidad. Y me parece que esta tarea, que se ha lógicamente impuesto, es de difícil cumplimiento, José. Uh-huh. Lo que estamos observando es que, una vez más, el presidente, pero ya no solamente el presidente, sino que también esta mancha, si querés, de desprestigio público, también se extiende hacia la estrella de Sergio Massa. La verdad que Sergio Massa despertó un interés, una atención, te diría, en gran medida suscitado por el descalabro que fue la salida de Guzmán y por la acuciante realidad económica que vive la Argentina. Ahora bien, independientemente de los datos que acabas de referir sobre la liquidación de los productores de soja, que en algún punto describe
un éxito, vamos a decirlo de esta manera, la decisión del ministro de Economía. Bueno, no hay que dejar de subrayar en este punto, José, la infortunada decisión del Banco Central de prohibir el acceso al mercado de capitales a gran parte de esos productores que habían ingresado con la promesa de liquidar el dólar a 200 pesos, que en definitiva termina erosionando y mucho la figura del propio Sergio Massa en una situación que pone, evidentemente, otra vez al gobierno ante una crisis de credibilidad muy grande. Y refleja también, Iván, que hay diferencias profundas entre el presidente del Banco Central, Miguel Pese, y el propio Massa, ¿no? Bueno, la decisión de Miguel Pese fue tomada, esta medida, ¿no?, que adoptó el Banco Central, que tanto ruido trajo, fue adoptada el mismo día en el que fuera confirmado por el presidente de la Nación por otros 6 años al frente del Banco Central. Es decir, me parece que estamos ante una decisión cuanto menos polémica, efectuada por un funcionario que ha demostrado capacidad de resistencia y ahora supervivencia política para lo que queda del mandato de Alberto Fernández y lo que venga con un eventual próximo gobierno, sea del color político que sea, ¿no? Recordemos que la figura del presidente... Hace un rato llegaron los números, Iván, sobre las reservas del Banco Central. Repasémoslo, José. ¿Perdón? Digo, ¿querés repasar los números? Sí, claro. Hoy cerraron en 37.600 millones, un poquitito menos de eso. Y vos fíjate que cuando empezó esta liquidación de divisas, las reservas andaban por los 36.500 millones. Es decir, el Banco Central logró acumular reservas por unos 1.000 millones de dólares y sin embargo los productores liquidaron 5.000 millones. ¿A dónde se fueron los otros 4.000 millones? Es un tema que deberemos analizar en los días que vengan. Pero volvamos al tema del paso de Alberto Fernández por Estados Unidos, de la importancia de su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, y lo sumamos, Iván, si te parece, al analista político Juan Venturino, que ya lo tenemos en línea. Juan José Calero e Iván Damianovich los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, José y equipo? Un placer estar conversando esta noche con ustedes. Bueno, hoy el presidente estuvo con los petroleros en Houston, pero queríamos conversar un ratito con usted los ejes, ¿no?, que presentó Alberto Fernández ante la Asamblea de la ONU. Si no da la impresión de que obvió algunos temas claves el presidente en su exposición. Sí, a ver, voy a tratar de ser lo más objetivo posible y tratando de dejar de lado las pasiones y de alguna manera quizás cierto criterio de vivir en este país. En términos de relaciones internacionales, de discurso específicamente, escucho con un poquito de retorno, no sé si eso se puede arreglar, quizás ahora intentamos, Juan, A ver, yo lo que creo es que, a ver, voy a tratar, insisto nuevamente, es muy difícil hablar de Alberto Fernández, pero no podíamos esperar otra cosa. Es un muchacho con una enorme facilidad de discurso, pero que la realidad políticamente tiene un sesgo, de alguna manera, una dirección errante, de alguna forma, no ha pegado una, y no podemos esperar otra cosa de él, ¿no? Y la Argentina, lamentablemente, se debe a sí misma, de manera dolorosa, una política de Estado en términos de relaciones internacionales, que no la tiene, lamentablemente no la tuvo, pero ahora menos la tiene. Y esto se debe, de alguna manera, a esta coalición de gobierno y a una falta de esquema de prioridades. Es decir, ¿cuál es la agenda de la Argentina? No la tenemos. Habitualmente, los países tienen una carrera diplomática. Brasil, con sus enormes dificultades, tiene, por ejemplo, el Palacio de Itamaraty,
que tiene una carrera diplomática, donde habitualmente hacen una carrera precisamente diplomática, y hay una bajada de línea, hay una dirección política con una verdadera política de Estado. ¿Y qué es una política de Estado? Muy brevemente, para obviamente no ponernos en definiciones y porque el tiempo es escaso, es cualquier política de decisión que tenga una agenda que trascienda a los gobiernos de turno, ¿sí? Entonces, por supuesto que es difícil para la región, es difícil para el mundo, pero algunos acuerdos mínimos para entender que si hablaste con un argentino hace 3 meses, otro argentino, no importa que sea, tenga más o menos un criterio resuelto respecto de determinados temas. Y la Argentina en ese sentido, lamentablemente, tiene una carencia flagrante en ese aspecto, y no hay ningún diseño de política de Estado. Lo único que ha conservado la Argentina es cierto mantenimiento de la discusión de los derechos humanos, sobre todo que tiene que ver con la memoria, básicamente, ¿no? Y una fuerte lucha respecto de la dictadura, y una reivindicación sobre el tema de Malvinas. Fuera de esos dos ejes que se han mantenido más o menos en el tiempo, lamentablemente no sabemos, el mundo sobre todo, y no sabemos los argentinos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Ahora, y esto no Juan, es precisamente un conflicto identitario. Sí. Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Un placer. Yendo puntualmente, digamos, en grandes rasgos uno puede coincidir, ¿no?, con tu análisis, porque la verdad que en definitiva es lo que sucede, ¿no? Pasa en los gobiernos, sí, pero esta cuestión identitaria sigue sin resolverse. Pero yendo puntualmente al rol, y para tratar de ver por lo menos el vaso medio lleno de lo que fue el paso del presidente por la Asamblea de Naciones Unidas, que, bueno, obviamente el turno que le toca a la Argentina es muy deslucido, ¿no? Porque la verdad que no hay ningún agente internacional relevante que pueda estar esperando con cierta inquietud o ansiedad el discurso del presidente de la Argentina, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, Fernández volvió, en un sentido, a condenar la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Esto podría haber sido al revés, digamos, perfectamente, podría haber reivindicado a Rusia, pero no lo hizo, digo. Al menos eso, ¿qué lectura haces en este momento en donde, bueno, la geopolítica está tomando una dimensión diferente a la luz de, no sé si llamarlo fracaso, pero los primeros signos de fragilidad de Rusia en esta aventura militar que estalló sobre Ucrania? Sí. Yo creo realmente que digamos, el discurso de él tiene importancia, digamos, desde el punto de vista de que la Argentina es un país soberano. Ahora, la Argentina en el concierto mundial generalmente desconcierta, porque no tenemos claro si nuestra alianza va a ser ilimitada con los Estados Unidos, si efectivamente vamos a seguir negociando con Rusia, cuál va a ser la postura de China, e insisto nuevamente, en general estamos pensando qué quiere Rusia o qué quiere Estados Unidos, o cuál es el reclamo, por ejemplo, en el discurso de Biden, respecto de la posición, obviamente, en contra de la invasión rusa. Ahora bien, luego de eso, no sabemos realmente cuál va a ser nuestra inserción internacional, y tristemente, digo, desde el dolor profundo como argentino, lo único que hemos hecho cuando decíamos que nos conectábamos con el mundo es pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional y colocar algunas toneladas de limones. Este es el problema serio de la Argentina, muy serio. Y cuando él habla, por ejemplo, de la inversión en Vaca Muerta, digo, cualquier empresa que esté dedicada a la exploración y a la explotación, con algunos acuerdos mínimos, y obviamente capital intensivo como es el tema de la extracción del petróleo, va a venir a hacer sus negocios aquí a la Argentina, ¿sí? Porque el negocio del petróleo es un negocio, sea en la Argentina, sea en África, o sea en algún país de África o donde se encuentre. Digo, las empresas hacen negocios.
Y lamentablemente nosotros realmente no sabemos hacia dónde vamos. O sea que más allá de tomar la guitarra, digo, y esto, y ahí tengo que de alguna manera sacarle el peso a Fernández, porque no es un problema de Fernández, es un problema, lamentablemente, de los últimos, diríamos, 35, 40 años de Argentina, que no ha asistido a ningún debate profundo hacia adentro. O sea que, por supuesto, hacia afuera, menos. Sí, claro. Si tuviéramos que preguntarte, o si tuvieras una bola de cristal, estamos seguros que no la tenés, pero vamos a hacer el ejercicio que por un momento la tenés. Jugamos. Nosotros, digamos, ¿con qué situación geopolítica nos vamos a encontrar en el corto plazo cuando de alguna manera el conflicto Ucrania-Rusia termine? Porque evidentemente no hay, pareciera, como pudo haber al principio, ¿no? Temor de que esto se extendiera en otros lugares del mundo o que abarcara otras zonas geográficas y tuviéramos, me parece que ese fantasma con el correr de los meses se fue disipando, pero evidentemente van a quedar al final del camino fuerzas diferentes en diferentes partes del planeta. ¿Cuál es ese mundo al que se va a sumar la Argentina en un corto plazo? Ya no pensando en la presidencia de Alberto Fernández, sino en lo que viene a partir del año próximo. Bueno, estamos en un mundo, y diste la tecla, realmente festejo por la pregunta porque lo he venido diciendo de todas las formas, en todos los medios. Primero, estamos en un mundo que pareciera con una tendencia a la multipolaridad. Lo segundo es que hay demasiadas armas de destrucción masiva. Lo tercero es que no hay ninguna proyección en términos, digamos, de energía, por ejemplo, de dónde vamos a obtener la energía para los más de 7.000 millones de habitantes que somos, de dónde vamos a obtener las proteínas, ¿sí?, que tienen que ver con no solo vegetales, sino animales, y de dónde vamos a sacar el agua para todo eso que sigue. Es decir, es un mundo que comienza a extenuarse, que comienza a recibir las primeras señales inequívocas de la afectación irreversible en la biodiversidad por la contaminación, por el cambio climático, por el recalentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un mundo altamente complejo, nosotros encontramos en una Argentina que teniendo una oportunidad valiosísima, porque es una productora natural de proteína, y porque además tiene, por ejemplo, lo que llaman, y que está en discusión, el oro gris, junto con Bolivia, es prácticamente, contienen el 60% de las reservas de litio del mundo, y que nada estamos haciendo al respecto. Entonces nos encontramos con un mundo inestable, con un mundo complejo, siempre fue complejo, pero digo, se adicionan variables, por ejemplo, que somos 7.000 millones de habitantes, y que no hemos hecho absolutamente nada. Digo, el poder, no nosotros, no los ciudadanos de a pie, en general somos parte del problema, pero no tomamos ninguna decisión respecto de estos cambios. E insisto, hay demasiadas armas de destrucción masiva. Entonces, hay un escenario a futuro por la lucha de los recursos naturales. En nuestro caso, por ejemplo, no tendríamos problema, porque en términos de militares y en términos de decisión política, si bien sobrevuela una idea de autodeterminación de los pueblos, nosotros no tenemos ni la condición de colonia. O sea, que ni siquiera van a venir a atacarnos, porque antes de atacarnos nosotros vamos a darle todo lo que quieran de acá, porque estamos en ese camino, en un camino muy pecaminoso. La Argentina está transitando un camino muy, muy pecaminoso. No solo hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces, Juan, gracias, que le vaya muy bien. Ahí estaba el analista político Juan Venturino. Iván, bueno, analizando todo la gira de Alberto Fernández por Estados Unidos. Ya seguimos. Bueno, otro de los temas que tocó Alberto Fernández, pero sin muchas definiciones, Iván, está vinculado con las PASO, las primarias. Habría una intención del oficialismo de suspenderlas para el año próximo.
la oposición está sosteniendo que quiere que se realicen esas primarias porque además las necesita. Hay muchas candidaturas para definir en Juntos por el Cambio, pero es otro de los debates políticos que se viene, ¿no? Digamos, el intento del oficialismo, Kicillof, incluso el gobernador bonaerense se pronunció casi a favor de suspenderlas, pero es otra de las cuestiones que se vienen, ¿no? No, bueno, te diría, José, que más que cuestiones que se vienen, ya está entre nosotros, ¿no? Me parece que acá hay una estrategia clara, por lo que uno puede reconstruir y hablar con algunos dirigentes del oficialismo. En este momento el problema de conducción más grande lo tiene Juntos por el Cambio, ¿no? Y esto lo vamos a ver muy probablemente pronto, cuando se trate, por ejemplo, el tema de del presupuesto, el famoso presupuesto que el gobierno lleva como proyecto, que muchas veces contiene elementos casi dibujados, pero que en algún punto son una herramienta necesaria para un gobierno que pretende trazar a los palotes, ¿no? Un poco sobre el aire, pero un camino al fin. Bueno, es muy probable que ese presupuesto sea acompañado por el radicalismo o por dirigentes o diputados del radicalismo y no por dirigentes o diputados del PRO. ¿Qué quiero decir con esto? Es solamente una muestra de cómo en la agenda cotidiana hay una serie de internas que en definitiva lo que pone sobre la mesa son las diferencias de conducción, las diferencias de liderazgo. ¿Cómo se resuelven naturalmente estas diferencias? Bueno, la Argentina, a instancias de Néstor Kirchner, inició años atrás el proceso famoso de las PASO, de las primarias simultáneas y obligatorias, donde todos pueden participar, todos deben participar, todos los ciudadanos debemos participar en cualquier interna donde querramos, en todo caso, incidir. Bueno, esto es un efecto ordenador que permite muchas veces a la oposición definir quién es el mejor candidato. Hoy, cuando uno pregunta en cualquier encuesta o cuando uno simplemente conversa con referentes de la política de la oposición, entiende que por lo menos hay 3 o 4 líderes, o mejor dicho, conductores de Juntos por el Cambio que se autoperciben candidatos o precandidatos a presidente. Estamos hablando del expresidente Mauricio Macri, de Horacio Rodríguez Larreta, de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y después, por supuesto, algún radical como puede llegar a ser Gerardo Morales o el propio Facundo Manes. Es decir, necesita la oposición unas pasos para ver quién de todos ellos cuenta con mayor caudal de votos. Si ese proceso no se da, bueno, evidentemente hay más riesgo de atomización del voto opositor, lo cual en los hechos configura, bueno, una forma de fortalecimiento del oficialismo que está muy golpeado, pero que al menos reconoce un líder en este momento que con poder para aglutinar, no para ser candidato, pero sí para aglutinar, como es Cristina Fernández de Kirchner. El PRO, además, Iván, necesita las PASO porque si tiene que llamar a una interna, el radicalismo podría jugar muy fuerte, teniendo en cuenta que es un partido centenario o más y que tiene muchísimos afiliados. En una interna le costaría mucho al PRO imponer alguno de sus candidatos. En ese sentido defienden mucho que haya primarias el año próximo, ¿no? No, y además, José, hay que recordar que la presidencia de Macri fue, como dicen, como pergeñó en su momento el propio Durán Barba y el ex jefe de gabinete Marcos Peña, un nombre que siempre hay que recordar, por más que hace mucho que permanece en la sombra, fue netamente amarilla, es decir, fue netamente pro presidente Mauricio Macri, vicepresidente, se me fue el nombre de Pichetto. Gabriela Michetti. Cuando fue electo presidente. Claro, Pichetto fue la fórmula que encontraron para, de alguna manera, que fue exitosa en términos electorales porque le permitió mejorar la performance, pero no la alcanzó. Pero la fórmula presidencial, la que gana en el
2015, que asumen el 2015, o 2015-2019 el periodo, es la fórmula de Macri-Michetti. Es decir, una fórmula netamente amarilla, propia del PRO, propia de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá hay varios factores que es en algún punto indigerible en una segunda oportunidad, si tuviera Juntos por el Cambio, para, por lo pronto, el radicalismo. Un partido que nunca logró reconstituirse fuertemente después del intento fallido de Fernando de la Rúa, que aún así llegó al poder con una alianza, y que viene, pero que no obstante, como bien marca José, tiene una historia, un recorrido, una trayectoria. Tengo algún amigo que dice, en todo pueblo hay un odontólogo radical. Bueno, claro, algo de esto hay, y esa fuerza, esa tradición, esa historia, esa ideología sigue presente todavía en la Argentina, y es lo que quiere validar, en todo caso, la dirigencia de ese partido al momento de los comicios. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo. Cómo no, un abrazo grande. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP, de manera rápida y segura. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Bien, 33 minutos pasaron de las 20, seguimos en Asteriscos, información clave a mitad de semana. El ministro de Economía, Sergio Massa, celebró esta tarde que la agroindustria haya superado la meta de 5.000 millones de dólares de liquidación por parte de los productores sojeros, una semana antes de lo que él había prometido. Pero esto no está teniendo un impacto tan fuerte en las reservas. Lo tengo en línea a Guido Lorenzo, economista, director de la consultora LSG. Guido, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, estaba mirando un poco los números de las reservas internacionales. Hoy cerraron un poquito por debajo de los 37.600 millones de dólares. Si uno ve la cantidad de dólares que están ingresando por parte de los agroexportadores, se da cuenta de que hay otra variable jugando, porque las reservas no suben al ritmo de lo que estaba comprando el central, ¿no? Sí, a ver, uno ahí lo que tiene es que básicamente al Banco Central le estaban faltando dólares, pero más allá de para recomponer el nivel de reservas, sino también para librar pago de importaciones y de pago de deuda de privados. O sea que la verdad que esos dólares que ingresaron adicional, gracias a la medida esta del dólar soja, bueno, drenan justamente por la restricción que ya existía sobre estos compromisos y sobre la dinámica de la actividad, con lo cual, digamos, a ver, se nota que quizás es algo insuficiente de cara al futuro y eso ya se empieza a notar en la cotización del dólar paralelo. Sabemos que el dólar libre hoy retoma fuerza y bueno, empieza a mostrar justamente un poco de inconformismo, llamémosle si se quiere, algo de dudas respecto a la posibilidad de extender, digamos, este tipo de programa, para el cual uno pensaría que tiene que llegar a marzo del año que viene, donde nuevamente se entra, digamos, en una fase positiva para el ciclo de comercio argentino con el resto del mundo, con el cual, digamos, habría que pasar el verano y no parece que sea suficiente esto. En cuanto el Banco Central notó que el dólar contado con liquidación y el MEP subían, directamente le prohíbe a las sociedades vinculadas con la producción sojera operar en esos mercados. ¿Te da la impresión, Guido, que esos sectores se van a ir al dólar blue? Porque en definitiva no hay tanta diferencia. Sí, ahí hay un problema es como un perro que se muerde la cola, digamos, ¿no? Porque la verdad que no te doy la mercadería, bueno, te pongo un dólar más alto, bueno, si el dólar más alto me quedo con 2 pesos. Cuando me das 2 pesos, no quiero pesos, digamos, quiero justamente ir a comprar algo de refugio de valor, ¿no? Que era similar a lo que tenía la mercadería, con lo cual salen a comprar dólares y uno queda en esa encerrona de decir, bueno, me parece que el problema quizás no es tanto, si se quiere, la falta de dólares, sino el exceso de pesos que hay en la economía, con lo cual te está mostrando un poco, básicamente, esa poca disposición a tener moneda doméstica. ¿Relacionado con qué? Bueno, básicamente con la percepción de que esos pesos no rinden hoy en día. Es decir, que la tasa de inflación supera incluso a la tasa de interés que ha subido en las últimas semanas. Guido, hoy se informó la balanza comercial, se va notando un déficit incremental. Indudablemente las importaciones de combustibles afectaron, por más que ahora se hayan frenado un poco. Ese problema de balanza de pagos que siempre tuvo la economía argentina, ¿se puede agudizar en los próximos meses? Bueno, son los meses donde justamente ahora, ¿no?, sobre fin de año, quizás el ritmo de importaciones sigue firme y las exportaciones ya atravesaron el periodo de cosecha gruesa, con lo cual le cuesta, digamos, un poco más mantener esa o tratar de dar la oferta de divisas que requiere la demanda de importaciones, con lo cual sí, son meses críticos y me parece que desde el gobierno, desde el gabinete económico al menos, se está pensando ya en algún tipo de medidas, o corregir el tipo de cambio oficial a un nivel más alto definitivamente, o bien algún tipo de desdoblamiento cambiario. Nos queda una semana de septiembre, o un poquito más.
¿te parece que la inflación ya se instaló en el 7%? Se instaló en el 7% para este mes, el mes anterior, digamos, ¿no? Entonces uno ve básicamente que hay un componente ahí, digamos, de un escalón de nominalidad más alto, digamos. Uno no puede pensar que la inflación va a volver al 4% en el corto plazo. 7%, ojo, puede ser que tenga mucho de esto de, bueno, el sinceramiento de un dólar a 200, algo de pasaje a precios todavía de lo que fue desde la salida de Guzmán, luego la de Batakis, del dólar de 200 a un dólar de 300, con lo cual debería ir acomodándose, uno esperaría hasta que encuentre un nuevo nivel. Por lo pronto, ese nivel es un 7% mensual. 7% mensual es, hablas de una inflación anual del 125%. Es un número de 7,4 más lo que dio los últimos meses, ¿no? Uno esperaría por ahí más el rango entre 6 y 7 como para decir en esa escalón estaría, digamos, en los próximos meses de no mediar ningún shock o de un escenario de continuidad, lo cual implica así una inflación alta que terminará seguramente en torno al 95, 100 y pico % este año y le deja un piso para el año que viene también bastante elevado, con lo cual también trae dudas respecto a la elaboración del presupuesto que se hace con el supuesto de inflación del 60%. Hoy informaron la canasta de pobreza y dio un número que si uno lo analiza en forma comparativa está por encima incluso de la inflación, indudablemente porque ahí está incidiendo mucho el rubro alimentos, lo cual le plantea un desafío también al equipo económico vinculado con la pobreza, ¿no? Sí, como bien decís, la canasta que separa, digamos, ser pobre o no ser pobre está influenciada principalmente por la inflación de alimentos. Un dato ahí interesante es que a nivel internacional hace 5 meses que uno ve de desaceleración hasta caída incluso del precio de los alimentos a nivel internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto que en el periodo cuando estalla la invasión rusa en Ucrania, ahí hubo una inflación a nivel internacional que nosotros la terminamos importando, es decir que básicamente el precio de los alimentos en el mundo subió, ahora este proceso de reversión nosotros no lo estamos notando, digamos, ¿no? Es como que transformamos ese shock transitorio en algo como con un efecto más permanente acá en el país, lo cual le supone cierto desafío al gobierno que deberá trabajar la Secretaría de Comercio en base a qué factores están jugando justamente para que no desacelere la inflación de alimentos que, como bien decís, trae estos problemas sobre problemas sociales, básicamente, ¿no? Estados Unidos hoy subió la tasa de interés, siempre se señala que ante esa suba los mercados emergentes reaccionan con un enfriamiento de la economía, y es lo que está buscando también la Reserva Federal en Estados Unidos para contener la inflación. La Argentina, ¿cómo va a terminar el año en materia de Producto Bruto? ¿Con un crecimiento muy marginal? A ver, la ventaja, digamos, de estar desintegrado del mundo, ¿no? De no tener acceso al financiamiento, de básicamente no depender tampoco de la inversión extranjera, porque no existe en el país, es que estos shocks te afectan menos, ¿no? Entonces uno tiene menos exposición. Eso, por lo bueno o por malo, digamos, termina siendo algo un poco más favorable. Ahora, definitivamente hay otro canal que también se enfrentan las economías, tus socios comerciales. Entonces, en ese contexto, Brasil, sumada a la incertidumbre política por las elecciones que se están por venir, y el resto de las economías, digamos, demandantes de los productos que vende la Argentina al resto del mundo, podrían verse afectados, y eso por ahí preocupa más hacia adelante, ¿no? Hacia lo que veníamos hablando de cómo podrá ser la balanza comercial hacia futuro. Para lo que resta del año, nosotros prevemos que la economía entre puntas va a caer. Es decir, si vos comparas diciembre de 2021, diciembre de 2022, la economía posiblemente se contraiga en torno al 5%. Así todo, cuando vos comparas promedio contra promedio, que es como después se mide el crecimiento, digamos, anual, bueno, ese número todavía te da positivo gracias al efecto del arrastre del año anterior. Claro. Pero definitivamente la posición, digamos, el sentimiento que vas a tener en este diciembre respecto al diciembre del año anterior, es que no estás en una posición mejor. En el promedio del año puede ser que haya estado mejor que el promedio del año anterior, porque venía un piso muy bajo el año pasado. Pero entre puntas la verdad que no se va a sentir ese bienestar. Y Guido, es un crecimiento muy limitado si querés
de alguna manera combatir en serio el crecimiento de la pobreza, ¿no? Sí, y que impide básicamente llevar medidas, porque vamos a ser honestos, ya todos nos dimos cuenta, digamos, que el tipo de cambio oficial en el nivel actual luce barato, digamos, ¿no? O al menos se estuvo atrasando en los últimos meses, casi un año, con lo cual, a ver, te impide hacer la corrección suficiente, digamos, en el tipo de cambio por el miedo que pase a precio y que eso te deje un nivel de pobreza aún más elevado, con lo cual, quiero decir, te mete, digamos, alguna limitación para ir haciendo correcciones, con lo cual, digamos, se generan más distorsiones y entras en esta situación de cierto cansancio, ¿no?, de la sociedad, pues no ves, digamos, ningún tipo de corrección a nivel macro, pero también, digamos, tenés un piso de pobreza muy alto, con lo cual, digamos, es una situación de descontento que se agudiza. Definitivamente la actividad tampoco repunta y eso tampoco te permite salir de esa situación de pobreza. Es una situación compleja que tiene dos salidas, o bien el gobierno actual decide por ir por un plan de estabilización que implicará, digamos, seguramente niveles de inflación más altos, y posiblemente medidas también heterodoxas, uno le puede decir, de congelamiento de precios, o bien trata de seguir, digamos, tomando medidas de tipo, llamémosle, del tipo parche, como para, bueno, llegar y entregar en 2023 sin un rebrote inflacionario y sin, digamos, mostrar unos números que asusten, digamos, al electorado. Ese es el dilema que se enfrenta hoy en día y que todavía, digamos, es a un tiempo considerable de que empiece el periodo electoral del 2023. Guido, gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Ahí estaba el economista Guido Lorenzo, director de la consultora LSG, y bueno, indudablemente al problema de la inflación se suma que la Argentina se está desacelerando a nivel económico, medido entre puntas, nos decía Guido. Estamos un 5% debajo del 2021. Ya seguimos. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Ahí lo escuchábamos a el cantante Jorge Drexler. Bueno, la cortina inicial de Asteriscos es Eco, justamente uno de sus temas más conocidos. Hoy está cumpliendo 58 años Drexler, quien ganó el Oscar en el 2005 por la canción de Diarios de Motocicleta. 4 Grammys también, un premio Goya, tiene 17 álbumes editados. Bueno, indudablemente un hombre de la música popular muy, muy querido en todo lo que es la región latinoamericana. Hoy se conoció en el boletín oficial que el gobierno elimina la obligación de utilizar barbijo. Queríamos conversar unos minutos con el infectólogo Lautaro de Bedia, quien estuvo analizando hoy durante la jornada, incluso está en nuestro portal asteriscos.tv, bueno, qué significa esta decisión. Doctor José Calero lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? ¿Cómo está usted? Bueno, era el momento de tomar esta decisión. Estamos en otra etapa, una etapa de transición con el coronavirus. Sí. No sé si recuerdan, alguna vez hemos dicho que la pandemia terminó, pero el COVID sigue. Claro. ¿No? Ya no hay una situación de pandemia. ¿Puede haber casos? Claro que puede haber casos. Eso pone en tensión el sistema de salud, pone en peligro. No menosprecio, por supuesto, los casos que hay, desde ya hay que, por supuesto, prestarles atención. Hoy hablaba con una persona de una clínica en salud mental, y bueno, que justo tuvieron algunos casos, no mucho, pero 4 casos. Entonces, hay casos, sí, pero no pone en tensión el sistema de salud. Siempre hay pacientes graves de cualquier enfermedad, entonces puede haber, claro que sí.
pero tenemos herramientas para combatirlo. Actualmente las variantes del virus son cada vez menos agresivas y tenemos más nivel de defensas cada uno de nosotros, tanto por las vacunas como por los casos de COVID que hemos tenido, ¿no es cierto? Eso también es como una dosis extra de vacuna, ¿no es cierto? Doctor, en materia de inmunización, de vacunas, ¿y vamos hacia otra etapa, hacia el 2023? Sí, todavía no han sido dadas las pautas que va a determinar el Ministerio de Salud, pero seguramente va a ser incorporada esta vacuna para ser dada anualmente, ¿no? Actualmente casi todos tenemos 3, 4 dosis, algunos 5, ¿no? Según las situaciones particulares de cada uno, pero yo creo que esto viene a incorporarse, al menos por ahora, como una vacuna más del calendario, tal vez junto con la antigripal, posiblemente, a principio de año se indique esto, pero todavía no tengo una información definida del Ministerio, del grupo de expertos que asesora el Ministerio, seguramente pronto la va a ver. Los datos de terapia intensiva indican que el sistema de salud tiene bajo control la evolución del virus. Sí, vuelvo a decir, no quiere decir que de golpe para ahí me diga, no, mañana se interna uno grave en la terapia de tal hospital, puede ser, lógico, pero no es una cosa que teníamos que estar en vilo con cuidado de las camas y que nos desbordaba. Ahora en el Muniz, por ejemplo, había uno solo paciente con COVID y además bajamos de 54 camas de terapia a las habituales 30, así que la mayoría quiere decir que la gran mayoría no son personas que tienen otras patologías. Claro, incluso de los que teníamos como COVID, es interesante, ¿no? Pero muchas veces teníamos pacientes con otras, qué sé yo, una infección vinculada, qué sé yo, por cualquier otro tema, se lo hizo como parámetro, como protocolo de ingreso, y bueno, y era positivo el COVID, pero el problema no era el COVID, claro, el problema era otro. También tenía COVID, sí, agregamos un detalle más, pero casi intrascendente desde el punto de vista de la evolución, ¿no? Entonces muchos pacientes se internaban por una meningitis o una infección posquirúrgica, y cuando se lo hisopaba daba cositas. También vimos mucho eso en las últimas semanas. Bueno, es tranquilizador lo que nos cuenta, doctor, porque indudablemente el Hospital Muñiz es una referencia clave y lo fue también en la lucha contra el coronavirus. Claro, sí. Además, muchos hospitales, en ciudad por lo menos hablo, el tema que han dejado de atender COVID, también han vuelto, digamos, a la normalidad, entonces se van reduciendo los hospitales que concentran. Llegó un momento que era todos trabajábamos con eso, ahora se va sectorizando y son pocos los hospitales que mantienen el tema COVID, Entonces sí, indudablemente eso se va achicando. No, tenemos que descuidarnos, no, si vamos a un lugar cerrado, una reunión, en fin, o vamos a ver a alguien que tiene defensas bajas, o yo estoy con un resfrío, un cuadro así, pero es mejor me quedo en casa, creo que eso hay que mantenerlo. Doctor, gracias, le mandamos un fuerte abrazo. No, bueno, gracias a ustedes y quedo a disposición, por supuesto. Muy bien, muy atento. Ahí estaba el doctor Lautaro de Bedia, médico infectólogo, nada más y nada menos que del Hospital Muñiz. Un mensaje tranquilizador en esta lucha larguísima contra el coronavirus. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Toda la información de la provincia de la mano de Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches a todos los amigos. Bien, como siempre, con la información de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí ya se está discutiendo si se bajan las PASO, las primarias o no para el año próximo. En Juntos por el Cambio no quieren saber nada sobre este tema. Pero bueno, ¿qué se dice en la provincia, Juan? Bueno, a ver, primero Juntos por el Cambio dijo, está bien, nosotros no deseamos, pero por abajo ya hay consultas y dicen, bueno, tenemos un plan B preparado. Ajá. Y sería invitar que la UCR por su lado, el PRO por el otro y la coalición cívica
hacer una interna abierta para dirimir candidaturas. Ajá. Bueno, sería el plan B, digamos. Ese sería el plan B. Bueno, hoy habló Axel Kicillof, Juan, y pareció de alguna pista de que vamos hacia una suspensión de las primarias. Sí, yo creo que vamos camino a eso teniendo en cuenta de que son muy onerosas, muy caras, entonces se está evaluando otros sistemas electorales que, bueno, que la democracia históricamente utilizó, ¿no? Como, por ejemplo, que cada partido político defina con sus afiliados. Bueno, y el que se está moviendo y saliendo de su hábitat natural, digamos, que es la ciudad de Buenos Aires, es Javier Milei, ¿no? Sí, está festejando porque recibió al presidente de la Unión Cívica Radical de Esteban Echeverría, Carlos Giuliani, quien pegó un portazo en este partido centenario, y ya arregló con Javier Milei. Ahora, una cosa rara porque Giuliani era del grupo de Martín Lustó, trabajando ahí en la zona con Pablo Dominicini. Ellos venían de ganar la interna, pero no es la primera vez que por ahí el comité de distrito lo gane una línea política y la otra pone los candidatos, ¿no? Bueno, veremos cómo evoluciona eso. Lo que sí está bastante claro, Juan, es que Milei y Spert van a tallar en la elección del año próximo, se pueden transformar tranquilamente en una tercera fuerza, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Sí, están creciendo estos últimos, vamos a poner estos últimos 30 días y demás, sí, es verdad eso. Bueno, y novedades en materia de inseguridad en la zona oeste. Sí, están repartiendo nuevamente botones antipánicos, alarmas, esto lo está haciendo el distrito Morón, ya entregaron unos 600 aparatos y bueno, le dicen al vecino si desean, esto es gratuito, vamos a aclararlo, gratuito, de lunes a viernes de 8 a 20 horas que se acercan a la Secretaría de Seguridad Comunitaria o que llamen al 4443-2012 para solicitar botones antipánicos y alarmas. El tema de la inseguridad en todos los sondeos aparece segundo detrás de la inflación y en el conurbano, bueno, es un tema de preocupación indudablemente. Hay mucho entusiasmo acerca de Axel Kicillof con este programa de viajes de fin de curso, Juan. Sí, ya comenzó la segunda temporada, 130.000 estudiantes bonaerenses inscriptos, serían los chicos de quinto grado, que no pueden ir a Bariloche, que no pueden ir a Villa Carlos Paz, o otros que van fuera del país. Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de septiembre, de lo que queda, octubre y noviembre, son grupos que van a tener 4 días, 3 noches gratuitos, traslado, hotelería, comida y excursiones. Lugares como Mar del Plata, Villa Gesell, Monte Hermoso, Miramar, Pinamar, Necochea, Sierra de la Ventana, Tandil, San Pedro, Escobar, Cañuela y el municipio de La Costa. Bueno, bien ahí, impulsando también el turismo nacional. Juan, gracias por toda la información como siempre, nos reencontramos la semana próxima. Buena semana para todos. Bien, ahí estaba Juan Andrés Paulenco con toda la información bonaerense. Para el cierre, bueno, se está analizando entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, vinculado al turismo, es justamente una restricción adicional para el consumo de dólares en el extranjero. Hay preocupación porque se viene el Mundial de Qatar, ahora en noviembre, y los argentinos son muchos, son miles los que van a viajar a Qatar para presenciar el Mundial, son dólares que salen de la economía, así que se está analizando una medida que tendría que ver justamente con poner algún tope, algún control a la salida de dólares por turismo, o tal vez, bueno, que los turistas tengan que liquidar a un valor de dólar especial, más cercano seguramente al que se opera en los mercados, el contado con liquidación, el MEP, que ronda los 300 pesos en estas jornadas. En los próximos días habría novedades vinculadas con el cepo sobre cepo, ¿no? El cepo cambiario sobre cepo cambiario, que tomaría la medida el gobierno nacional. Les agradecemos que hayan estado allí del otro lado, nos reencontramos la semana próxima, el miércoles, como siempre, desde las 20
en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. It was boiling all on them bed.